La Sociedad Financiera de París decidió emplazar en Boadilla el punto de bifurcación de la línea Salamanca-Portugal. Este ramal, en la estación ahora conocida como la Fuente de San Esteban, es el inicio de los 80 kilómetros de vía que unen España y el país vecino a través de una línea única en toda Europa que articula el oeste de la provincia de Salamanca, primero a través de la dehesa y después horadando el corazón de las Arribes con 20 túneles y desafiando la altura de sus cañones con audaces puentes. El inicio de la línea está marcado claramente en la estación de la Fuente de San Esteban, con una curva que anticipa ya la entrada en una vía que desde hace más de 20 años no recorre ningún tren. Desde el primer metro, la maleza, las hierbas y el deterioro de las traviesas es visible. Esta es la puerta de entrada del camino que vamos a recorrer. La Fuente de San Esteban es una de las poblaciones más destacadas del noroeste de la provincia de Salamanca, una zona en general golpeada por la crisis de despoblación y exodo rural. La Fuente es la única localidad en una zona limitada en su desarrollo económico que ha conseguido aumentar población o mantenerla en los últimos 20 años, fijando actualmente su número de habitantes en 1.500, gracias a su situación privilegiada como nexo de infraestructuras con la A62 y la línea férrea entre Fuentes de Oñoro y Salamanca. Peor suerte han tenido otras poblaciones como Olmedo de Camaces, Bogajo, Cerralbo, Sobradillo, que han perdido un 70% de población en menos de un siglo y que también van quedando a un lado u otro de la vía. Esta línea férrea, que tiene su inicio en la Fuente de San Esteban, atraviesa en sus primeros kilómetros un paisaje de morfología suave y escasa pendiente dominado por la dehesa. A solo 6 kilómetros y medio del punto de salida se encuentra la estación de Boada, primer hito de una estación de tipología característica en la zona, condicionada por las escasas necesidades de población y atendiendo al tráfico de ganado y mercancías. Las dos construcciones más destacadas son el edificio de viajeros y los muelles de carga, en este caso descubierto pero en otros cubierto. En el edificio de viajeros se construían 2 plantas y una buhardilla. En la planta baja se habilitaba la sala de espera, la zona de lampistería, el cuarto de jefe de estación y telégrafo y una cuarta zona destinada a la facturación de mercancías, despacho de billetes y almacén de maletas, bultos y equipajes. Mientras, la planta principal se destinaba a la vivienda del jefe de estación en un mundo distinto, especialmente para los ferroviarios. Los jefes de estación tenían una vida difícil, normalmente con mucha familia, y las estaciones reservaban al menos 2 alcobas para dormir de unos 8 metros cuadrados, sala de estar y cocina. Regularidad que quedará al margen en el momento de alcanzar la Estación Internacional de la Fregeneda, como ya veremos. Continuando con la línea, la vía deja Retortillo a la izquierda, una pequeña localidad que cuenta como principal atractivo un balneario termal a orillas del río Yeltes, unas instalaciones construidas a comienzos del siglo XX y modernizadas y ampliadas de forma reciente.
Muy próxima a la estación, Retortillo presume de un manantial que emerge a una temperatura constante de 48 grados centígrados, más de 200 litros al minuto de aguas de alta riqueza mineral. Gracias a la vía, el siguiente punto del recorrido es Villares de Yeltes, con una lejana estación a la población que queda a la derecha. En este punto los desmontes no superan los 4 metros de altura, porque aún transcurre por una zona eminentemente llana. Su estación, como el resto de la línea, presenta un estado de lamentable abandono. Situada en el kilómetro 13 del recorrido, ocupa una extensión llana de algo más de 1 kilómetro, situada a 780 metros sobre el nivel del mar. Su edificio de viajeros está realizado en la tipología ya típica y cuenta con un muelle de carga descubierto. A unos 5 kilómetros se encuentra Villares, asentada en un cerro al lado del río Yeltes y ofreciendo una de las estampas más bonitas de la primera parte del recorrido, agrupadas alrededor de 3 edificios singulares: la iglesia, el palacio y el castillo. El castillo probablemente fue construido en el siglo XV y, según distintos estudios, en un primer momento no tuvo tanto un carácter defensivo como un símbolo de poder vinculado a una de las familias más poderosas de la zona, los Paz. El tercer gran edificio es la iglesia parroquial, dedicada al apóstol Santo Tomás. La parte más antigua es el muro posterior, probablemente construido en el siglo XV. Su capilla data del siglo XVI, momento en el que se llevó a cabo la mayor parte de la edificación, y la última parte, tras muchas penurias, finalizó en el siglo XVIII con el campanario. La estampa monumental la completa el puente sobre el río Yeltes, construido en piedra y hierro en el año 1929. Un puente que anticipa uno de los primeros grandes hitos de la vía, el tramo metálico sobre el río Yeltes, que cuenta con una realización francamente portentosa a lo largo de 156 metros de tramo formado por estética celosía. Salva un desnivel máximo de más de 40 metros, con 2 impresionantes pilares metálicos sustentados en estribos de sillería de granito. El puente fue construido hacia 1887 y, también abandonado desde el año 1985, presenta un notable deterioro, aunque su vista dominando todo el valle es espectacular, en una zona dominada por charcas, albercas y esclusas, donde es común ver abrevar al ganado entre fresnos, encinas y robles. Del puente salen las vías en trayectoria ascendente y se van enderezando hasta ganar la horizontal en la estación de Villavieja de Yeltes, localidad que deja a la derecha entre desmontes y terraplenes de poca altura. Justicia y laboriosidad es el lema de Villavieja de Yeltes, actualmente una de las poblaciones más importantes que recorre la vía.
También presenta importantes puntos de interés monumental, en un casco urbano que conserva gran parte de su sabor tradicional, construido en torno a la iglesia de San Pedro Advíncula, uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura gótica rural de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Su fábrica es de sillares de granito labrados y ofrece un estilo hispano-flamenco, especialmente en la impresión que causa su torre. Construida en varios cuerpos, sobre la última plataforma se encuentra la espadaña, de forma rectangular y coronada con una cornisa con bolas y remate hispano-flamenco, recordando los pináculos góticos. Una iglesia que se enseñorea de la Plaza Mayor, de un profundo sabor a tipismo rural, a pesar de que fue construida a principios del siglo XX, de forma cuadrangular y regular, la forman 3 lados con pórticos. La estación de Villavieja de Yeltes tiene como carta de presentación el edificio de viajeros, en el kilómetro 21,5 de la vía. Cuenta con 4 raíles y cambiadores de agujas que aún se conservan. En su día Villavieja tenía un muelle de carga descubierto, pero hoy ha sido ya desmantelado. Desde la estación de Villavieja, la vía vuelve a ascender con pendientes poco pronunciadas, dejando a la izquierda la pequeña población de Fontiliante, hasta llegar a la estación de Bogajo, un pequeño apeadero situado en el kilómetro 30 desde la fuente de San Esteban, que contaba con la peculiaridad de tener 2 muelles, uno descubierto y otro cubierto. La siguiente parada es la estación de Cerralbo y Olmedo. Cercana al río Camace, situada en el límite de ambos términos municipales, queda bastante más cercana a la pequeña localidad de Olmedo que a Cerralbo. La estación, situada en el kilómetro 35 desde la fuente de San Esteban y a 728 metros sobre el nivel del mar, apenas conserva el dibujo de su andén junto al ya clásico edificio de viajeros y un muelle de carga descubierto. Entre sus peculiaridades destaca el hecho de tener un paso a nivel con la carretera que une Cerralbo y Olmedo a poco más de 100 metros de la estación. Cerralbo da nombre a una de las familias nobles más importantes de todo el oeste de Salamanca. Hoy, de aquel pasado glorioso, permanecen en pie unas pocas ruinas de 2 edificios singulares. Vigilando toda la población desde un cerro en el noroeste, resalta lo poco que queda de un castillo que hunde sus primeras raíces en el siglo XIII y que fue remodelado en el XVI. Un incendio en 1752 y la necesidad de aprovechar sus piedras para otras construcciones en el XIX provocaron su fin definitivo. También puede recordarse la grandeza del convento de Nuestra Señora de los Ángeles, fundado en 1570 por los quintos señores de Cerralbo, como un símbolo de su poderío económico y habitado por los frailes franciscanos. Acogió vida monacal hasta el primer tercio del siglo XIX, cuando la desamortización de Madoz supuso su abandono. Actualmente pertenece a una explotación ganadera que ha deteriorado notablemente las ruinas. Una vez pasado el río Camaces, la vía se adentra por unos instantes en el término municipal de San Felices de los Gallegos, localidad que no cuenta con estación propia, pero en la que siempre merece la pena hacer una parada. Población en origen portuguesa, fue destruida durante la dominación árabe y reconquistada por Alfonso VII el emperador en el siglo XII. En el año 1296, la conquista para la corona de Portugal don Dionís, que levanta el impresionante castillo de la villa. En 1327 vuelve a ser conquistada para la corona de Castilla que ciñe Pedro I el Cruel. Hablamos de la construcción del castillo, que levantó don Dionís, el rey portugués,
Y después pues ha sido el linchamiento, digamos, de Gracián de Sese, alcaide de la villa, cuando en ese momento San Felices pertenecía a la corona de Castilla, era fiel a la reina Isabel la Católica, y el alcaide de la villa permitió el paso de las tropas de Portugal en defensa de Juana la Beltraneja. Entonces de ahí motivó el que los vecinos de San Felices, que siempre habían sido muy fieles a la corona, se levantaran en armas y hicieran preso al alcaide porque consideraban que era un traidor, ¿no? A raíz de ese colgamiento, de ese linchamiento a Gracián de Sese, Isabel la Católica dona la villa al duque de Alba. El primer duque de Alba fue un gran benefactor para San Felices. La verdad es que se preocupó mucho, arregló pues, sobre todo la iglesia parroquial y bueno, pues el pueblo pagaba una pequeña cantidad que casi era como la aportación que venía pagando a la corona, ¿no? Para el mantenimiento de la corona. Los sucesivos duques después ya no fueron tan benefactores para San Felices, agobiaron al pueblo con el tema del impuesto del noveno, no solo el de dentro, sino también el de fuera. Todo eso terminó en un pleito que duró 3 siglos y que afortunadamente, pues, como comentábamos antes, tranquilamente y con la justicia, que creo que en ese momento sí se hizo justicia, ganaron ese pleito los vecinos, se abole ese impuesto y por supuesto eso significa también pues, un poco el fin del sistema feudal en San Felices. De toda aquella historia ancestral, San Felices de los Gallegos, declarado conjunto histórico desde 1965, conserva un conjunto formado por los intramuros y extramuros artilleros del antiguo castillo de Don Dionís, reformado en 1476. De este espacio destaca su impresionante torre del homenaje, de la que sobresalen sus torretas y baluartes, así como los escudos y ventanas repartidas por todo el lienzo. La actual plaza del castillo conserva gran parte de ese sabor medieval, con edificaciones ahora de usos mezclados. La muralla y la fortificación del siglo XVIII puede recorrerse en parte desde arriba, accediendo a una vista privilegiada de toda la zona. No solamente tenemos un patrimonio rico en historia y en cultura y en tradiciones, estamos dentro del Parque Natural Arribes de Duero también y dentro de la Red Natura 2000 y por supuesto es un tema también muy importante y con un impulso económico también y de desarrollo pues, considerable, ¿no? Tenemos aparte de las rutas como el GR14 por ejemplo, que también tenemos el GR14.1, el último tramo que llega desde Hinojosa hasta La Bouza, pero además nosotros tenemos también 4 rutas declaradas, 4 rutas de senderismo que son una maravilla, como es el Puente de los Franceses, también bueno, tiene su momento histórico, ¿no? Sus momentos históricos. Tenemos la ruta de los castros, porque tenemos 2 castros también aquí, o tenemos la ruta de la Rodavila, que era la entrada principal por donde, pues eso, en el siglo XII, XIII, toda la Edad Media, entraban los portugueses, ¿no? Pero San Felices es un conjunto histórico por albergar un gran número de monumentos, entre los que destacan también su Torre de las Campanas. De planta cuadrada, daba paso al recinto exterior de la fortaleza y su construcción data del siglo XIII. Probablemente fuera también en algún momento espadaña exenta de la iglesia de Nuestra Señora entre dos álamos, que conserva de su primera fábrica una portada románica. El grueso de la construcción es del siglo XIV, como la portada con arquivoltas de medio punto que ofrece la imagen tradicional de la Plaza de España, junto con las torres del campanario levantadas en el siglo XVIII. Destaca en su interior su ábside abovedado de estilo gótico, así como su retablo mayor y su coro, del siglo XVI, superviviente de un terrible incendio que a finales del XIX, justo cuando se estaba construyendo la vía férrea, destruyó el artesanado de madera del templo del siglo XIV, las tablas de Luis Morales en el retablo mayor y el órgano.
También destaca el conjunto que forma la ermita del Cordero y el verraco prerromano. La ermita es de una sola nave y planta rectangular. Destaca su gran atrio con arcos de medio punto. Junto al templo, el verraco de granito, recuerdo de los pobladores prerromanos, conocido popularmente como el burro de San Antón. La vía férrea describe una nueva pendiente y sube hasta llegar a la estación de Lumbrales. Lumbrales era, en el momento de construirse la vía, una de las localidades más importantes de todo el recorrido, una condición que quedó reconocida en una de las estaciones de más entidad antes de llegar a la Cegenera. Situada en el kilómetro 44,5 desde la salida de la vía en la fuente de San Esteban, se encuentra ya a una altitud de 700 metros sobre el nivel del mar y cuenta con el tradicional edificio de viajeros según la tipología habitual, además de un muelle cubierto y un muelle descubierto. Contaba también con una casilla y un huerto que aún mantiene vivo el recuerdo de lo que fue y lo que supuso para la vía. La estación era exactamente como la ves, ¿eh? No creas tú que ha cambiado nada, lo único que un caserón había aquí grande para la paquetería, que era de madera, y lo tiraron ahora 16, 17 años, que lo compraría alguno y le vendieron la madera y eso. Pero vamos, la estación no ha cambiado absolutamente nada. La casilla está allá abajo, la estación hay aquí, y luego hicieron una casetita aquí, un poquito más a este lado, que ahora si vamos un poquito más abajo la vemos, que era para... Esta me parece que la hicieron para el capataz de Vía y Obras, y era donde me tenían, pero nada más. Pero en sí es la misma estructura que tenía. La peculiaridad que tiene esta línea era antes era el traer a la gente del País Vasco para aquí, que iban y venían. Y yo me acuerdo de pequeñito que tenía 8 o 9 años, esto era un paseo, ¿eh? Venir aquí a esta estación y verla cualquier día de la semana, hasta que venía el mes de agosto, te tirabas media hora viendo pasar la gente para el pueblo. Se venían por aquí por la Rodera de las Tornijas, que es un camino que va aquí, atraviesa la carretera, y luego lo que es el paso de la estación. Había un taxista que se llamaba Ramón, eso era una maravilla ver eso. Una furgoneta negra con las maletas hasta acá arriba y llena de gente. No sabías ni por dónde salía la gente. Otra de las peculiaridades de este entorno es que cuenta con un paso superior para evitar el cruce de la vía con la carretera de acceso a Lumbrales. Curiosamente, en el pueblo se conoce el puente como el paso a nivel. Y yo de lo que me acuerdo es de cuando hicieron aquí este paso a nivel, cuando lo inauguraron, que entonces se pasaba a ras de tierra, y cuando lo inauguraron, parecía aquello un mundo. Lumbrales es una antigua población que hunde sus raíces en plena edad del hierro, aunque hay vestigios aún anteriores. Parece que su nombre responde a una derivación etimológica de la palabra limes, es decir, límite. El actual núcleo procede de la repoblación tras la Reconquista. En toda la zona prosperó una importante presencia de la Orden Templaria y en el siglo XIII pertenecía al abad de la Orden del Temple. Cuando cayeron los templarios pasó a depender del obispo de Ciudad Rodrigo. Su historia reciente se ha visto marcada por la vía. De hecho, Alfonso XIII nombró primer conde de Lumbrales al cónsul en Oporto, Ricardo Pinto da Costa, como reconocimiento a su implicación en la llegada de la línea férrea entre Boadilla y Barca a la población. De su pasado da fe su centro arqueológico, ubicado en una bellamente recuperada torre del reloj, campanario del municipio y cárcel en un tiempo. De hecho, es en las antiguas celdas donde se exponen innumerables piezas arqueológicas recogidas en las proximidades del Castro de las Perchanas y en otros yacimientos arqueológicos.
En la planta de arriba el visitante puede sorprenderse con más hallazgos del Castro de las Merchanas, además de unas impresionantes vistas de toda la comarca. Es el Castro de las Merchanas, sin duda uno de los atractivos culturales más importantes que quedan en las proximidades de la vía. Punto de enlace con este impresionante conjunto es uno de los muy frecuentes barracos betones que se conservan salteados por la zona. El Burro de la Barrera mide 1,30 m y ocupa un lugar privilegiado en la avenida principal del Umbrales. El castro es uno de los restos prerromanos más importantes de todo el oeste peninsular. Es una fortificación betona de gran extensión, más de 5 hectáreas y hunde sus raíces en el siglo V a.C., aunque probablemente la zona ya estuviera habitada mucho antes. Aprovecha el paso del río Camaces, que le sirve de barrera natural en la mitad de su perímetro. En el resto se levantaron grandes fortificaciones con forma talúdica y de hasta 3 metros de altura. Para su construcción se empleó roca superficial arrancada del terreno, encajada sin cimentación, con piedras trabadas en seco. La muralla la conforman 2 paramentos, uno interior y otro exterior que se rellena con sillarejo. Entre un punto y otro de la muralla se alcanza un grosor que oscila entre los 3 metros y los 8 en las zonas en las que las condiciones del terreno hacían más frágil el castro. Bien colocada de piedras exteriores, como lo podéis ver perfectamente, otra en la parte interna y en el medio pues era rellenar de cascajo, de piedras sin colocar o mucho más menudas, pero enteraros o observar perfectamente estas piedras que condicionan este paramento de fuera. Mirad qué piedras hay ahí, no te creáis que es nada de fácil de que se vengan abajo. Pero claro, estas piedras no se pueden llevar durante 5 metros o 6 o 10 de anchura. Y entonces, al otro lado de la muralla interno, habría unas piedras igualmente colocadas, posiblemente sin talud, que no hacía falta, para que no se cayeran, pero en el medio lo rellenaban de este cascajo, de esta piedra. Y este es una curiosidad. Han dejado el hueco ahí precisamente para que lo veamos. El asiento, que también se puede ver, está calzado sobre la roca, ¿eh? Aquí no hay obra de cimiento. El indudable interés del castro queda reforzado también por la presencia de restos arqueológicos de 3 etapas sucesivas. A la primera fortificación del siglo V a.C. se suma la presencia de algunos objetos de cerámica a torno que reflejan el intercambio cultural con los pueblos celtas del norte a partir del siglo III a.C. Sin embargo, la reciente restauración y excavación realizada en la zona con el apoyo de la Fundación Patrimonio Histórico ha permitido redescubrir la segunda gran puerta de acceso al recinto, donde quedan más que patente las huellas de la presencia romana. Grandes sillares que han aparecido reflejando la adaptación de una puerta de embudo demasiado amplia para las necesidades de la época. Unos restos que se suman a las ruinas del edificio público que se encuentra en el centro del castro, probablemente construido en el siglo III, y una necrópolis usada en los últimos años del recinto en el siglo I. El Castro de las Merchanas se conoce desde principios del siglo XX, desde el 1904 aproximadamente, que estuvo Gómez Moreno por aquí, que lo catalogó. Luego, hasta el año 30 y tantos, no vino el padre Morán. Recorrió, tienen foso y tenemos fotos de él encima de la muralla, con Obermayer. Y luego en el año 55, 56, 57 creo, en la Universidad de Salamanca, a través del señor Maluquer de Motes, que era catedrático entonces, hizo unas campañas de excavación centradas fundamentalmente en la necrópolis tardía, que está ahí, hacia el oeste, y en esa zona llana que tenemos ahí, donde descubrió un par de viviendas. Desde el siglo V a.C. es el amurallamiento. Seguramente las raíces del castro son anteriores,
Pero cuando llegó la hora de amurallarse en esa expansión de los vaceos hacia los betones, pues fue en el siglo V. Estas murallas están, y pervive como poco, hasta el siglo V después. Lo que estamos hablando de un habitáculo de 1000 años, que es bastante. Como mínimo hasta la invasión visigoda. Como mínimo hasta la invasión visigoda. El señor Blázquez y el señor Tobar, en un libro de la Hispania romana, pues dice que acabaron en el año 400 y algo con motivo de las invasiones de los suevos. Un castro declarado bien de interés cultural en junio de 1931 y que también conserva una segunda puerta de acceso en la parte norte. Un largo recorrido que dificultaba cualquier ataque, más teniendo en cuenta que a la fuerza debía hacerse a pie y en grupos disgregados ante la presencia de un amplio campo de piedras hincadas. Es el momento de volver a la vía y dejar atrás Umbrales. La siguiente estación es la de Hinojosa del Duero. Hasta llegar a ella, el tren recorre una superficie llana y sin grandes desniveles. La estación de Hinojosa, situada en el kilómetro 52,5 desde la Fuente de San Esteban, presenta la tipología ya de sobra conocida en esta vía. Ocupa una extensión en línea recta de 1000 metros y está dotada de andén, un muelle de carga al descubierto junto al habitual edificio de viajeros que presenta un similar estado de ruina al de otros que hemos conocido en el camino. La estación también cuenta con un pozo propio en la trasera de este edificio. Hinojosa es una de las poblaciones más importantes de la comarca del Abadengo y ya en el Parque Natural de las Arribes del Duero. El término municipal acoge una amplia variedad de restos romanos recogidos en su museo etnográfico. 16 estelas romanas que comparten protagonismo en este espacio con una reproducción de la conocida pintura rupestre de la Malgarrida y con fotos de la vida cotidiana de la villa. Uno de los mayores puntos de interés de la localidad se encuentra en el Teso de San Pedro, lugar donde se encuentra la ermita del Santo Cristo de la Misericordia, edificada en el siglo XII y que alberga una de las imágenes de más devoción de toda la comarca. Su portada presenta una pureza de líneas de gran belleza, con las arquivoltas, los capiteles esculpidos y los canecillos que completan la decoración de esta fachada. Orientada a unas vistas excepcionales, la ermita también cuenta con un óculo bellamente decorado. Fuera de la localidad merece la pena acercarse hasta la Torre de San Leonardo en la carretera que vuelve hasta Umbrales, una torre que recuerda la grandeza de la antigua iglesia hoy completamente caída y de la que permanece como fiel testimonio esta torre de gran altura. Hinojosa también es depositaria de una riqueza etnográfica milenaria que el día de San Juan se manifiesta en todo su esplendor con la procesión y el baile de la bandera. Hinojosa, territorio fronterizo, recuerda una manifestación de valor popular arrojando al representante del poder feudal del país vecino que poseía el derecho de pernada sobre las doncellas de la villa. Otro de los puentes con el pasado y a la vez de futuro es la elaboración de los célebres quesos de oveja, artesanos queseros que son ahora mismo una de las grandes apuestas de desarrollo de la localidad, aprovechando el ancestral pastoreo de ovejas en un proceso que, manteniendo la sabiduría ancestral, ha añadido elementos tecnológicos como el ordeño automático, los elementos de acero inoxidable, cámaras para la curación con temperatura estable.
La vía deja Hinojosa a un lado, momento en el que comienzan a acentuarse las pendientes para abordar un desnivel de 150 metros hasta la próxima estación, la de la Fregeneda, descenso que también obliga a que las curvas aumenten su radio hasta los 300 metros. Antes de llegar a la estación de la Fregeneda, aún hay que cruzar el Froya. Aquí ya encontramos el anticipo de lo que nos espera en la más bella etapa del recorrido, un magnífico viaducto de 4 tramos de hierro y construido en pendiente con un total de 165 metros de longitud, y anticipa uno de los tramos más singulares de toda Europa, en el que nos adentraremos en el próximo capítulo. Then the man steps right up to the microphone.